Bueno, Rosario Castellanos la conocí en la escuela cuando estudiaba letras latinoamericanas de la mano de mi querido maestro Canchola, quien nos dejaba leer a todos los escritores latinoamericanos. Ahí tuve mi primer acercamiento con la literatura de Rosario. Leí sus poemas y un día le dije al maestro, bueno, esta señora se me hace demasiado pedante. ¿Por qué dice usted eso? Maestro, habla solo de ella. Jamás he oído que escriba sobre otra. Mire, he leído todos los poemas que me dio porque me dio unas fotocopias, pero pues solo habla de ella. Me dice, necesitas volver a leer todos los poemas que te di e investigar más sobre ella. Sobre todo, me dice, tienes que investigar sobre su vida y leer su narrativa para que la entiendas y no la juzgues tan dura. Bueno, está bien, me parece bastante interesante. Es una mujer defensora de las mujeres. Ah, qué interesante. Eso sí que me parece interesante, maestro. No conozco a ninguno. Y de esa forma tenía 20 años cuando yo ingresé en la vida de Rosario Castellanos. Y bueno, ella y yo pues no hemos sido las mejores amigas porque la he cuestionado muchas veces. La he increpado, como al principio. Pero bueno, me dio luces leer toda su narrativa. Conocí a esa Rosario que nació en Ciudad de México por cosas del destino y que como a los 3-4 meses lo traen a Comitán, donde transcurre su vida de niña al cuidado pues principalmente de su nana, ya que cuando era niña murió su hermano Benjamín, que tristemente pues fue muy marcado en su destino de ella, porque pues sus padres nunca se consolaron con esta gran pérdida, a tal grado de que en alguno de sus escritos habla de cómo su madre expresó pues su tristeza diciendo que mejor se hubiera ido ella y no el hermano. Y bueno, pues su nana, que fue una mujer sumamente importante para ella, y le mostró ese mundo indígena que más tarde nos mostrarían todos esos maravillosos cuentos, novelas, y bueno, ella le abrió los ojos a esa situación que vivíamos las mujeres, principalmente las mujeres de los pueblos originarios, de donde ella era pues parte, su nana. Así es que Rosario toma muy en cuenta ver cómo la mujer está en segundo término, independientemente de que pues, es una línea muy observadora y hay que reconocer sumamente inteligente, como buena Géminis que era. Una mujer observadora, inteligente, perspicaz. Por eso también ella es una mujer muy sarcástica de expresarse. ¿Sí? Como juega con nosotros en sus libros, hablando de la redención de las mujeres, pero a la vez se burla de nosotras, de lo sumisas que hemos sido y lo poco carácter que tenemos para que salgamos de esa opresión. Esta muchachita, cómo se ponía a observar las cosas que hacían las mujeres indígenas, cómo eran tratadas por el marido. Pero no solo eso, señores, sino que también se daba cuenta de las infidelidades del papá. Entonces, y el silencio de su madre, la sumisión, como diciendo, yo no quiero llegar a ser así como ella. Y bueno, estudiaba ahí en la escuela de la maestra Anita, que era una escuela como la que había en mi pueblo, en Villaflores, así, de la tía Chepita. Mi tía Chepita Gómez tuvo la primera escuela ahí, donde fueron todos mis tíos, mi mamá, y bueno, le pagaban $1, me acuerdo, a la tía Chepita por cada hijo que fuera a aprender a escribir, porque en todo ese tiempo era un lujo aprender a leer y escribir. ¿Sí? Entonces mi abuela como era española, pues tenía ese conocimiento de mandar a los hijos a la escuela. Y por lo tanto también Rosario Castellanos pues pertenecía a esa clase de familia. Su papá era un gran terrateniente
quiero que sepan que su papá tenía, sus tierras llegaban desde la Concordia hasta Ocosingo, ¿sí? En Ocosingo tenía el rancho Rosario, en Comitán tenía el otro rancho que después hereda, y luego en la Concordia tenía otro, o sea, eran fincas grandísimas, de las cuales se daba cuenta que pues, en ese tiempo se daba cuenta de las grandes propiedades de este señor, y que, bueno, año con año ella veía que llegaban los indígenas al besamano. Cada año se daba cuenta cómo llegaban las mujeres atrás de los hombres cargando un montón de muchachitos. Todo eso lo observó ella, todo eso se dio cuenta de nuestra situación como mujeres. No porque ella quisiera ser la redentora de nosotros, no, señores, no. Ella se daba cuenta de que ella no quería ser así, ¿sí? Estar bajo el yugo, pisada por un hombre, o sea, ponerle el pie de un hombre encima de ella. Eso lo puedo ver desde el principio, desde los primeros poemas que escribió en un periódico de Chiapas. Ahí podemos ver sus poemas de Rosario en esos periódicos, y ya nos damos cuenta de que ella observa. Y bueno, ahí en la escuela la maestra Anita, ahí ella era alumna de esta escuelita. También posteriormente, cuando ella estaba en sexto año, su papá fue su maestro, también ahí daba clases el ingeniero Figueroa. Y bueno, ya el primero de secundaria también estuvo ahí en Comitán, y bueno, tenía amigas muy queridas como doña Emilia, que fue muy querida de ella. Y pues Rosario caminaba por esas calles. Es como un día que fui con los niños de una escuela, ya le digo, aquí por donde ustedes pasan, por aquí caminaba Rosario. Y fue muy lindo porque un niño me dijo, sí lo creo, porque yo por ahí camino. Y le dije, bueno, tú caminabas por esa calle donde caminó Rosario para ir a la escuela la maestra Anita. Porque pues antes no había escuelas como la que tienen ahora, le comentaba al niño. Habían escuelas particulares en las casas, porque no, la educación no era como actualmente es. Sin embargo, mucha gente pues se preocupaba porque sus hijos fueran a la escuela, y uno de ellos fue el papá de Rosario. Y Rosario pues estudió aquí la primaria, un año de secundaria, y en esos tiempos llega a la presidencia de la República don Lázaro Cárdenas. Y lo primero que decretó el presidente fue quitarle la tierra a los grandes terratenientes. Pero sin embargo se quedó con Chantajal, que era su rancho, su finca principal que tenía en Comitán de Domínguez. La del Rosario y la otra que tenía allá en todo ese rumbo de la Concordia, esas tierras, pues las perdió. Y se quedó nada más con ese. Y bueno, con todo eso que les pasó, pues se trasladan a Ciudad de México a vivir. Vivía muy cerca de Los Pinos, no, por el castillo de Chapultepec, por ahí vivía. Y cuando hablaba del presidente de la República, Rosario le decía el vecino, porque vivía enfrente de ellos. Y de esa forma Rosario pues se traslada a Ciudad de México, donde continúa con sus estudios, ¿sí? Al principio entró a estudiar Derecho, pero ahí uno de sus maestros veía que ella era una mujer muy analítica en todo lo que ella estudiaba y lo que ella opinaba y todo. Entonces le dijo, usted está equivocada del lugar, no le veo yo como para que sea usted abogada. Más bien supongo que puede usted escoger otra carrera. Siempre pensé que ella había estudiado literatura, pero no, señores, ella estudió filosofía, ¿sí? En la Escuela de Filosofía y Letras. Ella era filósofa. Por eso, si leemos cada uno de sus textos, de sus poemas, son muy a conciencia hechos, ¿sí? O sea, hasta ella se introspecciona, se analiza, se piensa sobre ella misma habla,
sí, pero habla de lo de adentro. No sé cómo explicarles esta situación que ella hacía, o sea, reflexionaba sobre ella misma. Y eso es bien interesante. O sea, tenía esa capacidad, por eso le digo, era una mujer sumamente inteligente. Todas esas situaciones que vivió en su casa, de ver a las mujeres indígenas, de ver las infidelidades de su padre, de ver las amigas de su madre, cómo pues no podían mover un dedo sin que el marido les dijera puedes ir o no puedes ir, puedes hacer o no puedes hacer. Todo eso ella lo guardó muchos años. Cuando empezó a ir a la universidad, empezó a hacer sus primeros escritos, sus primeros, podríamos decir, reflexiones sobre eso. Desde ahí ella tenía un libro de apuntes, un cuaderno de apuntes donde hacía todo eso. Es bien interesante que ella jamás se olvidó ni soslayó de todo eso. Siempre estuvo ella pendiente de todo eso. Ella era muy incisiva en todo lo que investigaba, o sea, a fondo. O sea, no hablaba nada más por hablar o escribir por escribir. Era una mujer sesuda, con una inteligencia que a mí me admira, realmente. Era un genio. Tal vez no permitimos que, o sea, no se permitía en ese tiempo que fuera más allá, pero ella era un genio, la verdad.